¿no es cierto?, una serie de charlas que pretendemos desarrollar durante el año para que nos encontremos, ¿cierto? Yo diría, le llamaría más encuentros que otra cosa, que nos encontremos en un momento de tanto poco encuentro, ¿no es cierto?, para conversar de diseño, ¿cierto?, para intercambiar opiniones, miradas, ¿no es cierto?, y así es que muy agradecido por la asistencia de todos nuestros alumnos, colegas, alumnos de otras universidades también, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Y muy especialmente agradecido de Félix Maldonado, ¿no es cierto? Que como ustedes saben, a mí me une con Félix una amistad de muchos años, ¿cierto? Con Félix trabajamos juntos en 2 oportunidades, en Santiago, en una oficina de diseño. Algún tiempo trabajamos juntos, y luego en Viña también nos tocó trabajar juntos en una oficina acá. Así que tenemos un alma mater común y además tenemos una amistad de muchos años. Entonces, muchísimas gracias, Félix, por la gentileza de acompañarnos y la generosidad, ¿no es cierto?, de ocupar tu tiempo parte de tu tiempo, ¿no es cierto?, en esta primera reunión. En términos generales, bueno, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, la impronta profesional de Félix. Es consultor internacional, máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad y Ciencia, y licenciado de Diseño en la Universidad del Paraíso. Especialista en innovación y diseño para la sostenibilidad. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad de Chile, experto en diseño de programas de estudios por competencia. Y coordinador del Nodo Chile para la Red Iberoamericana de Manufactura Digital para Pymes, REDIFAP, en el periodo 2017-2021, entre otras actividades profesionales. No creo que necesite más presentación, Félix. Lo conozco hace muchos años. Como les digo, hemos tenido experiencias profesionales comunes, algunas muy anecdóticas, ¿cierto? Y ahora él nos viene a conversar sobre su mirada, ¿no es cierto?, del diseño, y qué bueno que hay harto diseñador joven o prospectos de diseñadores, ¿no es cierto?, alumnos en curso, porque Félix tiene una mirada, ¿no es cierto?, proyectada, ¿no es cierto?, en el futuro. Así que muchísimas gracias, Félix, nuevamente, a nombre de nuestra escuela y de todos nuestros alumnos, y te dejamos la palabra para que puedas comenzar con tu charla. Perfecto, mire, les voy a compartir una presentación bien breve, ahí me imagino que la ven, y si yo cambio la diapo, me imagino que cambia, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, la profesión del diseño está muy desafiada hoy en día. Tenemos un escenario, los escenarios en los que se desempeñan las profesiones, dice Adela Cortina, una experta que estudia la historia de las profesiones en el siglo XX, dice que las profesiones se mueven en escenarios y esos escenarios son socioculturales. Es decir, que nosotros participamos, los profesionales de tal o cual profesión, dentro de un escenario, y ese escenario se mueve también, se mueve o evoluciona en 3 niveles. Primero se mueve, tiene movimiento, ese es el nivel más básico, es decir, que se reconoce de que evoluciona, pero los niveles de evolución o de demanda que a los profesionales tienen, o cómo los desafía ese escenario, se vuelven en algunos casos dinámicos, es decir, se aceleran los cambios, o en otros casos se tornan turbulentos, así, muy demandantes para el desafío profesional. Entonces, una primera pregunta prospectiva, que yo siempre lo asocio que es con la clásica frase nuestra que ¿para dónde va esta micro? ¿Para dónde va esta micro? Y uno podría hacerse una pregunta prospectiva de manera genérica, es cómo se mueven ciertos escenarios de hoy día en la humanidad incluso, donde nuestra profesión es partícipe de algunos desarrollos. Recuerden que nosotros diseñamos productos, diseñamos servicios,
y en algunos casos cuando integramos productos con servicios, también diseñamos entonces sistemas. Y los productos, sean gráficos, industriales, de diseño de ambiente, de material, etcétera, o los servicios o los sistemas que integramos se mueven dentro de un espacio más o menos reconocido. Entonces, si miráramos a 20 años, esto es más o menos lo que está sucediendo. Más o menos se piensa que de aquí al 2025 se va a instalar la idea ya concreta y la pregunta concreta de qué es el fin del uso del petróleo como energía principal de la Tierra y de la actividad humana. Bueno, ya se está instalando, ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Ya se desarrollan más autos eléctricos, la energía solar irrumpe, hablamos de la ecoenergía, de la energía sostenible, pero todavía la humanidad no se ha planteado concretamente la pregunta de si este es el inicio de una era posterior a la del petróleo. Eso se estima que va a ser en 5 años. Pero a 10 años más, aquí viene un cambio grande, se piensa que el cerebro va a ser una interfaz en realidad. O sea que algunas líneas entre el pensar y el hacer se van a hacer algo difusas. Bueno, ya lo vemos, con la aviónica, lo vemos con partes de cuerpo que hoy día son diseñadas y fabricadas a propósito, y ya nos falta poco para entrar entonces en el ejercicio del cerebro como una interfaz electrónica, falta muy poco. 10 años, dice, 2030. Y resulta que en ambos primeros dos escenarios que les planteo, que son tendencias de innovación tecnológica y transformación, las actividades profesionales del diseño tienen parte principal ahí. Si miramos 15 años más adelante, 2035, se va a concretar algo que ya estamos viendo. Hay empleos que están quedando obsoletos. Hay tecnologías que están involucrando la automatización y el aprendizaje, y por tanto también la prestación de ciertos servicios, sobre todo comunicacionales. Y por tanto va a haber un cúmulo de empleos que al 2035 en realidad nadie va a pensar en considerarlo. Un ejemplo hoy día concreto, el telefonista o la telefonista de una empresa. Lo vemos ya hace años atrás, ¿cierto? Cuando tú llamas a una institución y lo primero que te pregunta un robot, si es que sabes con quién quieres hablar para que marques el dígito de la conexión o el anexo, o te da opciones, marque 1, 2, 3, 4. Eso ya lo estamos viviendo de manera incipiente, pero ya cada vez más se está masificando. Al 2040, o sea, apenas 20 años más adelante, se piensa que ya de frente la salud va a ser fuertemente digitalizada. O sea, va a haber una cierta inteligencia artificial, una cierta tecnología digital que va a poder permitir monitorear la salud de las personas. Oye, pero miren, en esos 4 escenarios, a 5, a 10, a 15 y a 20, la participación de los diseñadores es central. Solamente un caso, miremos, el diseño de interfaz. Solamente ahí ya significa que al 2040 nosotros tenemos que estar diseñando interfaces, sistemas de conexión, nuevos modelos de comunicación, nuevos productos autónomos, nuevos sistemas de integración. O sea que el diseñar pasa a ser una profesión que no solamente está desafiada por el proyecto mismo que realiza, sino que también por la tendencia de la innovación tecnológica y la transformación de la vida de las personas. Ya, para tenerlo a la vista, se los dejo como inquietud. Pero hoy día podríamos observar ciertas tendencias más concretas que se están imponiendo, que se están instalando ya con mucha energía, y que las podríamos considerar ámbitos de innovación y transformación, ¿ya? Porque por un lado nosotros usamos recursos del diseño gráfico, del diseño industrial principalmente, históricamente, ¿eh? Los mezclamos, no importando si hemos tenido una base de formación como diseñador gráfico o industrial, pero los mezclamos, y la creatividad es nuestra capacidad de ver los problemas de una manera distinta de otros profesionales, porque vamos por el lado, y por eso somos creativos, nos está diciendo de que nos están exigiendo de alguna manera que si eres creativo, entonces tienes que innovar y tienes que transformar el mundo que te pertenece. Y hay 3 ámbitos que están incidiendo de manera muy enérgica sobre la actividad de los diseñadores. Por un lado,
todo el mundo de los materiales. Hay una transformación muy grande de cómo estamos usando los materiales y qué materiales. Hay un cambio también muy importante en los procesos productivos. Recuerden, pues estamos pasando de industrias tradicionales a industrias digitales, de industrias 2.0, 3.0 a 4.0 que le llaman, la misma transformación digital de los procesos, no solamente de fabricación, sino que también de prestación de servicios, y por tanto hay una variable observada muy concreta en un cambio sobre los productos y los servicios que diseñamos, muy concreto. Pero resulta que les contaba yo de que nuestra actividad profesional no puede no estar dentro de un escenario sociocultural. Es decir, los diseñadores, al igual que la revolución que se produce en los años 40 sobre el mundo científico, un señor, Robert Merton, un sociólogo estadounidense, dice que en los años 40 el científico no puede decir que es alguien ajeno a la sociedad, es una actividad profesional, lo dice, que es parte de la sociedad en la que participa, o sea que desinstitucionaliza la ciencia. La ciencia no es algo extraño, institucional, encerrado en un laboratorio, porque principalmente está compuesto por personas y esas personas están dentro de un escenario social. Tomando esa lógica, en 2014 yo hice una investigación muy amplia sobre qué estaba pasando sobre el escenario sociocultural de las actividades profesionales de los diseñadores. O sea, nosotros diseñadores, institucionalmente partícipes de una profesión como colectivo, éramos personas que participábamos de una sociedad, ¿cierto? Y esa sociedad podía ser local, como una comuna, un barrio, una comuna, una provincia, o incluso un país, pero también podía ser esa sociedad regional como un continente o definitivamente global. Y una de las cosas que pudimos comprobar de alguna manera es que más o menos en 2014, algo que se venía instalando desde el final de la década de los 80, es que la sociedad, en su afán sociocultural complejo, estaba entrando en un nivel de comprensión y exigencia más certera sobre estas variables. El respeto medioambiental nos empezó a preocupar, empezamos a entender que la tecnología ya no era algo extraño, sino que la tecnología estaba adaptada a todas las condiciones de nuestra vida. Terminó por terminarse, algo que se venía agotando ya, que era el modelo de emprendimiento tradicional basado exclusivamente en el fin de lucro, y se instala un modelo de emprendimiento sostenible que incluso tiene variables sociales. Hay obviamente una queja recurrente contra el sistema económico liberal occidental. Las ideas son fuertemente globales, o sea, ya no basta pensar ideas para el almacén de tu barrio, sino que tu idea con el que resuelves algo en tu comunidad, en tu base, en otro país, en otro continente, existe la misma base de problema y por tanto tu idea es exportable. Se maximiza, obviamente, la comunicación vía redes sociales en desmedro de los medios tradicionales de comunicación, incluyendo los de masa, como el diario, la televisión y la radio, y por tanto se instala definitivamente sobre el final de los años 80 un cambio completo en la vida de las personas. Esas son preocupaciones socioculturales, pero resulta que nosotros integramos, los diseñadores, integramos organizaciones, o sea que hay clientes nuestros que nos piden cosas. Oye, necesito resolver algo, necesito resolver una marca, necesito resolver un envase, un catálogo, un sitio web, necesito resolver un punto de venta completo con todo lo que lleva sistémicamente, necesito resolver el conflicto entre identidad e imagen. Identidad es lo que yo quiero decir, pero imagen es lo que queda retenido en mis públicos, en mis audiencias. Y esas organizaciones tienen una característica entonces. Primero, son organizaciones productivas, ¿ah? Es decir, podrían ser comerciales, industriales, fabricantes, incluso organizaciones no gubernamentales, incluso sociales, pero con su actividad producen algo, ¿ya? Y no importando, ¿cierto?, su tamaño, están soportando el desarrollo del producto, la prestación de un servicio, incluso el diseño y la fabricación
y el sistema de valor también económico. O sea que son organizaciones a los cuales nosotros atendemos profesionalmente que les está pasando esto, pero además, ¿cierto? Estas organizaciones que fabrican, que dan servicio, son muy variadas, están extendidas en el territorio, tienen distintas formas, distintos tamaños, distintos énfasis, algunas son masivas, productivas, gigantes, industrial, otras son pequeñas, más cercanas al artesanado. Es decir, hay una variedad muy grande de escenarios o contextos organizacionales donde nosotros participamos. Y si cambia el escenario sociocultural en el que participamos, entonces también cambian las demandas y las necesidades de estas organizaciones que atendemos. Entonces, hoy día hay un enfoque que está instalándose de manera muy decidida globalmente y que presiona a los diseñadores. Hay un enfoque principal proyectual en lo que hacemos. O sea, de alguna manera todos queremos concretar un proyecto, más allá de que seamos a lo mejor un prestador de servicio, un desarrollador de un producto, un fabricante. Queremos concretar un proyecto. Y cuando intervienen en un mismo proyecto, que es lo que está pasando hoy día, conocimientos de ciencia, tecnología y diseño, estos resultan en productos, servicios y sistemas que utilizamos en distintos ámbitos, desde lo doméstico hasta lo público e industrial. Es decir, el diseño está desafiado porque hay un contexto, ¿cierto?, de productos y servicios que realizamos para diversas organizaciones, y estas pueden ser productivas, industriales, comerciales, sociales, ciudadanas, universitarias, estaduales, gubernamentales, etc. Pero esas organizaciones deben responder a un escenario sociocultural que el público final demanda, entre otras cosas, el respeto medioambiental, el fin del modelo de emprendimiento tradicional o la globalización de las ideas. Entonces hay una distinción, voy a volver una, muy importante. Nosotros los diseñadores realizamos nuestra labor profesional en un contexto organizacional. Las organizaciones a las cuales nosotros le entregamos nuestras capacidades tienen forma y tienen un fin productivo, industrial, comercial o social. Pero todos juntos, nosotros, los profesionales del diseño y las organizaciones de contexto en las que participamos, sí o sí debemos responder al escenario sociocultural. Pero la pregunta entonces a hacerse es, ¿cómo saber exactamente qué sucede? Esa es la pregunta. ¿Cómo saber exactamente qué sucede? ¿Para dónde va esta micro en la cual me preguntaba? Hay un instituto en Polonia, el InFuture Institute, que estudia tendencias y estudia 5 tipos de tendencias globales: las tecnológicas, las económicas, las ambientales, las sociales y las comunicacionales. Y dice incluso que estas tendencias, que hay un mapa muy hermoso, ustedes pueden, ahí les dejé el link, ustedes pueden entrar a ese link y se les despliega el mapa de tendencias, ¿eh? Cómo se está instalando. Y estas tendencias se instalan, ¿cierto?, en algunos niveles, pues. Tienen niveles de madurez. Algunas son de previsión, o sea, previsiones que podrían llegar a ocurrir, ¿ya? Otras son de innovación, que es cuando logramos pasar algo de que podría llegar a ocurrir a concretamente tenerlo. Y luego la sociedad reacciona, puede ser reactiva, es decir, acepta o rechaza. Y finalmente, las que se instalan así ya masivamente, se pueden llegar a considerar una nueva normalidad. Pero cuando más cerca se está del centro, o sea, de la previsión o del origen de la tendencia, más tiempo necesita esa tendencia para instalarse y convertirse en una vanguardia, y luego hacerse nueva normalidad, es decir, socializarse en el extremo. Y las tendencias de diferentes categorías interactúan entre sí. Hay varias categorías, ¿eh? Dentro de las tecnológicas, económicas, ambientales, sociales y comunicacionales, yo me he centrado particularmente en 3, que tienen que ver mucho con la actividad
proyectual de los diseñadores. Entonces, cuando Javier me decía, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué podríamos tocar? ¿Cómo podríamos mostrarle a esta gente qué está pasando? Discutíamos sobre el desafío proyectual, porque los diseñadores proyectamos. Es decir, no diseñamos para el pasado, diseñamos hacia adelante. Y al diseñar hacia adelante, por lo menos existen 3 claves en las tendencias de innovación tecnológica y transformación de la sociedad que hay que atender con mucha decisión. Primero está la de los materiales, porque hay diversos materiales que están involucrados en la fabricación de nuestras ideas, ¿ya? No estoy diciendo que fabricar solamente podría estar relacionado con un mueble, como un objeto de diseño industrial. También los diseñadores gráficos tenemos que fabricar algo. Cuando diseñamos una aplicación, esta hay que producirla, ¿ya? En el amplio espectro de la fabricación. Los materiales hoy día están en una zona reactiva, es decir, en una zona de innovación donde la sociedad global está tratando recién de reaccionar a este cambio. ¿Dónde lo vemos, cierto? Todavía hay resistencia, por ejemplo, a desprenderse, aunque ya hay ley, todavía hay resistencia para desprenderse de la bolsa plástica del supermercado, que ya no está en el supermercado, pero sigue estando en el almacén, en la feria libre, en el barrio, en la vega, en el mercado popular, en el mercado de las artesanías, sigue estando ahí. Es decir, todavía estamos reaccionando si finalmente lo aceptamos o definitivamente terminamos por rechazarlo. Y cuando miramos el mundo de los materiales, hay que atender a 4 variables importantes. Por un lado está la economía de la energía, o sea que, ¿por qué se está optando por estos nuevos materiales que principalmente son reciclados o reutilizados? Porque ahí hay una economía orientada a la energía, porque la economía debe orientarse hacia la conciencia y uso sostenible de los recursos, esa es una. Y hay también evidentemente un diseño ecológico, o diseño para la sostenibilidad, o ecodiseño, que es como la palabra más popular que hoy día se conoce. Habría que considerar que el diseño ecológico, en el mundo de los materiales, incluso está mirando la tendencia de otros organismos vivos que podrían producir un material sostenible. Hace unas semanas atrás estuve en un proyecto de título, donde la estudiante, su proyecto de título era el diseño de un material. Y el material era a partir de residuos textiles orgánicos, algodón, crea, ¿cierto? Fácilmente recuperable, pero el adhesivo que pegaba esta fibra textil era un hongo que ella misma había cultivado, del cual había obtenido una resina en su casa, cultivado en un macetero del balcón, y había logrado obtener una resina con la cual pegaba la fibra. Y lograba generar un bloque, una lámina, una placa. Es decir, ese estudiante está en la ola de la tendencia, con el diseño ecológico orientado a los biomateriales, o materiales biobasados también se está utilizando. Y luego está 2 variables importantes del mundo material: los nuevos materiales, cómo estos se están instalando con nuevas características, con una tasa de reemplazo importante a materiales que considerábamos tradicionales. Un buen ejemplo, los cueros artificiales, que están fabricados, por ejemplo, a partir de fibra de coco, fibra de piña, que vienen del desecho que deja la industria alimenticia de la piña y del coco. Es decir, nuevos materiales para crear nuevos productos cotidianos que representan un nuevo enfoque para el diseño. Solamente bastaría ir a un supermercado grande hoy en día y encontrarse que en el sector de vajilla o cuchillería desechable, clásico que compramos para el cumpleaños, ¿cierto? Pasamos de las clásicas de polietileno o polipropileno a platos que están hechos de fibra de caña de azúcar, que están hechos de ácido poliláctico, o sea, un polímero derivado del maíz, y lo tomemos y compramos ahora servicios, cuchillo, tenedor y cuchara que están hechos de bambú. Es decir, hay un cambio. Y finalmente está un concepto que en el mundo material que afecta muchísimo o que está impactando muy decididamente el mundo de los envases y los embalajes, es la cultura de la recarga.
que es una tendencia que instala una organización, Life After Plastic, que te dice que el problema es que no debemos usar plásticos de primer uso y debemos usar plásticos de recarga, y ahí se instala esta gran empresa al gramo, que pone carritos donde te vende detergente al litro. Es decir, miren lo interesante, volvemos a algo que ya ocurría. Cuando yo era niño, en la década de los 70, acompañaba a mi mamá a la almacén de la esquina y compraba un cuarto de yerba mate, un cuarto de aceite, y el señor llenaba la botella que mi mamá eternamente tuvo en su casa. Es decir, eso desaparece y vuelve a aparecer por una necesidad, ¿cierto?, que el escenario sociocultural vuelve a demandar. ¿Ya? Entonces, ese escenario cultural que yo les hablo, que tiene estas 7 condiciones, entre ellas el respeto medioambiental, ¿cierto?, aparece y desaparece, pero en el último tiempo aparece con mucha decisión. Primera conclusión, entonces, ¿ya? La escasez y cuestionamiento creciente a la producción de materia prima o a la economía extractivista supone un desafío por la búsqueda de alternativas, y ahí está el diseño. El diseño debe encontrar esas alternativas. Es parte de un desafío proyectual de nuestra profesión. El trabajo sobre el origen de la materia prima y la producción sostenible hoy día es un tractor de valor. ¿Ah? Un tractor de valor es igual que un tractor de campo. ¿Ah? Un tractor que tira, ¿cierto?, que hace avanzar y hace aparecer el valor o lo valioso que un producto o un servicio que diseñamos pueda tener para un público o una audiencia objetiva. ¿Y cuáles son esos tractores de valor a los que hay que ponerle atención? El diseño de biomateriales, la bioeconomía, o sea, una economía más orgánica, obviamente las certificaciones, tenemos que diseñar certificando lo que hacemos, y la armonía de normas, que es una política en que muchos países diversos empiezan a poner normas comunes que nos hacen crecer a todos. Veamos la segunda variable de tendencia, la de los procesos. Primero, los procesos, hay algunas variables de proceso que están instaladas como una nueva normalidad, ¿ya? O sea, que es normal, digamos. Uno de nueva normalidad de proceso son los asistentes virtuales. ¿Ah? Ahí sabríamos que Siri es parte de nuestra vida, así de simple. Google y todas sus plataformas es parte de nuestra vida, es un asistente virtual. Y el asistente virtual está en tendencia porque apunta al creciente papel de este tipo de tecnología, ¿cierto?, que se convierte en un elemento inherente o trascendental en la vida de muchas personas y facilita la vida cotidiana. Eso no es normal, eso ya es normal. Dejó de ser tendencia y pasó a ser algo de uso común. O sea, la tendencia pasó de una concepción elitista al inicio a ser algo socialmente masivo. Pero no necesariamente la conciencia social está en esa condición, está más bien en una zona reactiva. Todavía mucha parte de la sociedad occidental, sobre todo, no reacciona ante los cambios. ¿Ah? Y la conciencia social es una tendencia que va a incluir actividades destinadas a construir una conciencia y una sociedad, siendo esta última plena de conocimiento y capacidad crítica. O sea que la sociedad tiene que darse cuenta que hay cosas que a nivel de proceso lo estamos haciendo mal. Y la segunda clave que está instalada como una nueva normalidad es la vida inteligente. Ya se sabe que la vida inteligente, asociada a los asistentes virtuales, está dentro de una tendencia como solución basada mayoritariamente en nueva tecnología. Pero lo que estamos tratando todavía de reaccionar a ella es la exploración sensorial, que la exploración sensorial es una tendencia que se opone al culto tradicional del diseño de objetivo-subjetivo. Ese era dos extremos de una misma cuerda del diseño. ¿El diseño es objetivo o es subjetivo? ¿Es fuertemente funcional o es fuertemente conceptual? Están en ese mismo grupo. Y la exploración sensorial se va a centrar en la necesidad de experimentar el mundo con los sentidos, no solo con los ojos. Entonces, ese es un nuevo cambio. Aquí hay una segunda conclusión. Un desafío amplio a los procesos en la gestión de cambio y las nuevas metodologías con las que nos relacionamos con otros. De nuevo, el diseño tiene parte principal ahí, porque si la tecnología cambia las maneras de relacionarnos y trabajar, alguien tiene que diseñar esas maneras. Y luego están los productos. Y en los productos nos pasa lo siguiente, pues, que hay un nivel de tendencia que lo podríamos considerar nueva normalidad.
hay una tecnología perfecta, que en el fondo, cuando la tecnología es parte de nuestro día a día, pasa a ser perfecta porque tiene muchas variantes que utilizamos sin cuestionar. Los datos son valiosos, acuérdense, los datos son la clave, el Big Data. Esta tendencia se refiere al papel cada vez más importante que los datos tienen en la consecución de información para explicarse acción y reacción de las comunidades y la sociedad. Y está algo que ya de alguna manera se está tornando nueva normalidad, que viene migrando con mucha energía desde la escena radiactiva. Nos dábamos cuenta que el consumismo tenía que ser más consciente, pero no queríamos aceptarlo del todo tal, pero parece que ya se está cada vez más instalado. El consumismo consciente es un tipo de tendencia que se refiere a la creación, por un lado, responsable de productos, ahí estamos los diseñadores de nuevo, y a la conciencia cada vez mayor de los consumidores, y ahí de nuevo estamos los diseñadores, porque eso hay que comunicarlo. Aquí hay una tercera conclusión, ¿ya? El producto del diseño es desafiado por la amplia y creciente preferencia de los usuarios, que está siendo más social y ambientalmente responsable que hace 10 años atrás. Y los indicadores de logro, ¿cómo vamos a medir que lo estamos haciendo bien? Es que el producto o el servicio o el sistema que diseñamos alcance la máxima domesticación social de la tecnología, que los grandes datos se conviertan en sociales y comunes y que finalmente se produzca una sostenibilidad social. Miren, les dejo este mapita para no perderse. Hay tendencias de innovación que afectan al mundo proyectual del diseño. Hay algunos que están en la zona de innovación, la zona reactiva y la normalidad. Es decir, están desde abajo hacia arriba, están surgiendo y se están comenzando a validar. Sabríamos que a nivel del producto, hoy día es normal que los datos son clave, que el consumo sostenible se está instalado, que la tecnología es algo diario, cotidiano. No tiene ninguna importancia preguntarse por ella, que es nueva normalidad a nivel de proceso, la conciencia social y del asistente virtual. Pero todavía estamos tratando de reaccionar a la economía orientada por la energía, a la cultura del reuso, a la comprensión completa de la vida inteligente y a la exploración de lo sensorial. Y evidentemente que recién estamos comenzando a desarrollar las innovaciones sobre nuevos materiales, diseño ecológico y diseño biológico. Les dejo unas preguntas para que iniciemos la conversa. ¿Con cuáles tendencias están ustedes más en sintonía? ¿Cuáles creen que son todavía difíciles de abordar, considerando de que en estas tres grandes grupos de conclusiones sobre el material, el proceso y el producto, y finalmente hay un enfoque de liderazgo, o sea, de aquel que hace estos proyectos para ponerlos en la sociedad? Y por tanto, habría que preguntarse, ¿cómo es mi entorno de innovación? ¿Dónde yo vivo? ¿Cuál es la tendencia que mi sistema, por ejemplo, emprendedor tiene? ¿O cuáles son las cosas principales que configuran mi escenario, mi contexto, mi lugar en la vida como diseñador? Ahí con eso termino. Muchas gracias, Félix, por esta brillante y muy documentada y muy interesante presentación. Vamos a dejar el espacio para, si es que alguno de los que asisten a esta charla quisieran entablar algún diálogo con nuestro charlista, con Félix. Por favor. A propósito de las preguntas, ¿no es cierto?, que nos plantea Félix, desde la mirada, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su presentación. Le dejo abierto entonces el espacio para que puedan, ¿no es cierto?, dialogar con Félix y aprovechar esta magnífica oportunidad, ¿no es cierto?, que él nos ofrece. Yo tengo una consulta. Por favor, dale, dale. ¿Qué tan sostenible en cuanto a lo económico sale de los materiales sustentables? O sea, ¿qué tan viable es en comparación a los materiales que comúnmente se usan como el plástico? ¿Es más viable?
no es todavía tan viable porque no sigue siendo tan masivo, salvo un par de referentes clásicos. Por ejemplo, el ácido poliláctico, que es un tipo de polímero o plástico derivado del maíz, que es el que está más extendido en uso. Ese ya es viable porque llega a ser más económico que uno convencional, ¿ya? Entonces, todavía estamos en esa época de encontrar estos nuevos materiales, ¿eh? Y por tanto, más o menos en 5 años hacia adelante, uno podría realmente llegar a encontrar que es más viable usar estos tipos de materiales. Fíjate que yo lo comparo con algo bien simple que tiene que ver con los alimentos. Hace 20 años atrás, 15 años atrás, más bien, uno iba al supermercado y encontraba una lechuga orgánica, una, ¿ya? Y esa una lechuga orgánica normalmente costaba 3 o 4 veces que lo que costaba una lechuga agroindustrializada, o sea, que necesitaba suplementos para crecer, ¿eh? Así simple. Y eso ocupaba un segmento de 20 centímetros en una góndola del supermercado. Pero bastó que se difundiera la calidad del alimento orgánico por sobre el tradicional para que el público empezara a preferirlo, ¿eh? Y hoy día uno va y encuentra que la mitad de la góndola es orgánica y la lechuga orgánica es más barata que la lechuga agroindustrializada. Es más o menos el tránsito que tiene que pasar todavía el material. Hoy día, en el caso del material, en algunos casos no está siendo sostenible económicamente, como tú bien lo preguntas. Y algunas categorías de esos materiales sí están siendo sostenibles porque se están usando de manera mucho más intensiva industrialmente, y eso significa entonces que el costo baja económicamente. Estamos en ese tránsito, en el Ok, fondo. entiendo, gracias. Está ofrecida la palabra a quien quiera participar. Yo Félix. tengo una pregunta. Por favor. Adelante, Dominique. Mira, para los pequeños emprendimientos que están utilizando la reciclación de materiales para poder enviar sus pedidos, ¿cómo lo podrían hacer en esta circunstancia debido a que ahora se le hace escaso conseguir la materia prima para poder generar las cajas, ¿cómo se llama? La empaquetación? Sí. Si el tema de la contingencia igual influye mucho. Es que estamos en una situación especial. Es buena la pregunta, porque aquí hay un cambio interesante que pasó justamente con la logística y la distribución, ¿cierto? Ese es un tema clave. Y resulta que pasaron dos cosas muy interesantes de observar, ¿eh? El más grande, o sea, la empresa, mientras más grande es, peor ha sido su ejercicio de logística, de reparto. Y la empresa que reparte, mientras más pequeña es, más veloz es en la adaptación. Lo tenemos medido, porque resulta que mientras más grande es la empresa, cuando tú quieres implementar un cambio, a más personas hay que pedirle permiso para hacer un cambio. En cambio, en una pyme que trabajan 2 o 3 personas, no hay que pedirle a tantas personas permiso para hacer cambio y se puede hacer el cambio de frente. Pero sí nos encontramos, es buena la pregunta como la formula Dominique, porque es algo contingente ahora. Veníamos ya de un proceso muy positivo de cambio. Es decir, muchas pequeñas industrias se estaban adaptando más velozmente al cambio y concepción y uso de este tipo de materiales y procesos, o sea, haciéndose más sostenibles, ¿ya? Pero esta contingencia de ahora, un problema que trae es principalmente la provisión, es decir, que tu proveedor, así como al pyme tradicional se le va el cliente presencialmente porque se tiene que aislar, también se le va de cerca el proveedor, pues genera un gran inconveniente. Un clásico problema que se ha vivido en estos días. Yo trabajo mucho con FOSIS y los emprendedores de base de la pirámide. Y la gente que postula el FOSIS recibe financiamiento para comprar equipamiento, comprar insumos, y resulta que aquel que trabaja en el mundo de la gastronomía no tiene dónde comprar utensilios, máquinas de gastronomía, porque se vendieron todas, o sea, se vendieron todas. Y segundo, no llegan los pedidos internacionales, porque también hay un problema. Entonces, la pregunta de Dominique, hay que guardar una distancia.
¿Cómo sería la respuesta que tendría que darle hoy día? Hoy día el problema principal es la provisión, es decir, aunque el PYME quiera hacer estos cambios, está escaso de materiales disponibles. Eso es verdad, ya, ya lo observa, pero tendría que también darle la respuesta a cómo sería en tiempos normales. Y en tiempos normales lo que hemos observado es que mientras de menor tamaño es la organización productiva, más rápido se está adaptando a los cambios. Un solo ejemplo. Las empresas B, ¿cierto? Las empresas B existen A y B. B es una condición de emprendimiento que es certificable, ¿cierto? Que es una empresa que no solamente tiene un fin economicista, sino que también tiene un fin social, un fin ambiental. Chile tiene la tasa de crecimiento más alta del mundo. Es donde más se certifican y crecen empresas B. Es tan importante esto que la empresa certificadora, que es holandesa, mejor se vino a instalar a Chile. Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya teníamos una tasa de cambio importante. El problema que nos encontramos es que la contingencia actual frenó algunos procesos que ya se estaban dando en ese sentido. Félix, por Alan, aquí, por favor. Alan Garbizo, sí. Oye, bueno, primero agradecerte la charla, muy interesante, cada uno de los puntos que planteaste, y de verdad muy atingente a las discusiones que estamos teniendo al interior de nuestra escuela en estos momentos. Aprovecho a contarte que nosotros vamos a hacer un rediseño curricular para el próximo año. Ya llevamos harto tiempo trabajando en esto. Evidentemente nos ha tocado ver varios de los desafíos que tú has comentado ahora. Por ahí, ¿no es cierto? Ya se habla hace algunos años ya, ¿no es cierto?, de la cuarta revolución industrial y la erupción de las tecnologías hoy día, ¿no? Yo por ahí tengo algunas citas del Design Council, me imagino que tú has podido revisar algo de eso, de Inglaterra, que habla también sobre de los desafíos de la disciplina del diseño en el futuro, ¿no es cierto? Yo cito acá, dice, el diseño es una forma de pensamiento, así como un conjunto de habilidades, la capacidad de los diseñadores para pensar de forma estratégica y creativa para resolver problemas complejos, hace que el diseño sea más resistente a la automatización. De la misma manera, yo estuve viendo hace un tiempo atrás unos documentos sobre el trabajo del futuro, un informe muy completo que hace el World Economic Forum, donde habla de las habilidades que van a ser requeridas por los profesionales las habilidades que van a ser requeridas por el trabajo del futuro. Y la buena noticia es que varias de esas habilidades son propias de las disciplinas del diseño, así que por ahí es muy alentador, tenemos un buen futuro. ¿No es cierto? Claro que sí, fíjate, claro que sí, y yo centré, cuando me preguntaba en qué centrar la explicación, yo creo que las tres claves, una de las tres claves, concuerdo contigo, las que tú nombras también son muy esenciales, pero las que yo me he centrado por los estudios que llevo desde ya hace 4 años son precisamente el cambio de material, proceso y liderazgo. Sí, Esos claro. son temas clave. Son 3 de varios temas claves que el diseño está muy desafiado, pero también hay que pensar que teníamos mucha materia adelantada a estos desafíos. Así es, así es. Entonces, por ahí un poco la pregunta, Félix, desde tu experiencia, desde lo que has logrado estudiar. Hoy día hay varias tendencias, sobre todo internacionalmente, de la formación de diseñadores. Pero existen, bueno, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, dos tendencias formativas distintas. Una que tiene que ver con la disciplina del diseño por subdisciplina, por separado, ¿no es cierto?, la carrera de diseño gráfico, la carrera de diseño industrial, de diseño de interiores, de ambiente, etc. Sí. Y por otro lado, la mirada más integral del diseño, que es el diseño integral, ¿no es cierto?, si lo llaman muchas casas de estudios también. Y por otro lado, otro tipo de formación, que es una formación que se ve más en el extranjero, poco en Chile, que es una formación flexible, ¿no? Que el estudiante tiene unos cursos basales y durante su aprendizaje va construyendo las competencias que él quiere tener para trabajar, ¿no es cierto?, para la vida profesional. Sí, es una tendencia. Exacto. Sí, ¿Cuál crees tú, a la vista de los desafíos del futuro de la disciplina, podría ser más adecuado o qué ventajas o desventajas vería entre una y otra, según tu experiencia y tú lo que has logrado estudiar? Nosotros lo que hemos visto es lo siguiente, hemos visto por un lado de que el diseño ha transitado en los últimos años fuertemente de una educación
mayoritariamente morfológica creativa. ¿Ya? Es morfológica creativa. Y que durante largos años, en menor medida, tuvo la cuestión técnico-productiva. Eran una variable de entrada. De a poco eso ha ido equiparándose, junto con la formación morfológica creativa, se ha ido homologando por un cambio de procesos productivos, por actualizaciones tecnológicas, se ha ido en el mayor, de alguna manera aumentando las horas de currículum en la cuestión técnico-productiva, ¿ya? Eso lo saben. Sí. Hoy día lo que nosotros hemos desarrollado y hemos visto de que la formación del diseñador se engloba en las funciones. O sea, ¿para qué nos sirve? Parece ridículo, ¿eh? ¿Para qué nos sirve este producto? Considerando la malla curricular como un proceso productivo. Valga la, no lo digo peyorativamente, pero nosotros, nuestras mallas curriculares es un proceso productivo. Nosotros tenemos un producto que es una persona que va a ejercer una actividad profesional. Y lo que hemos visto en los últimos años, porque a mí me ha tocado diseñar mallas curriculares, soy responsable de una parte esencial de la nueva malla curricular de diseño en la Universidad de Chile, y lo mismo en varias universidades de Centroamérica principalmente, a través de un contrato que yo tengo con el gobierno alemán de asistencia técnica, es que hemos visto de que la formación contemporánea de los diseñadores pasa por las funciones, y que hay que evaluar dependiendo del estilo, porque las escuelas tienen una impronta, y tú no puedes perderla de un día para otro, así como tú tienes una trayectoria de 50, 40 años, y no puedes de un día para otro decir, y ahora somos esto otro. No, así porque tú pierdes un gran capital ahí, tú pierdes un gran capital. Lo que pasa es que ese capital solamente se va a adaptar. Entonces, si nos centramos exclusivamente en la construcción de mallas curriculares por funciones, hay 4 funciones que atender, y que son la clave a lo que se dedica a resolver un profesional del diseño, en tanto desarrollador o gestor de un proceso de desarrollo de productos, servicios y sistemas, ¿ya? Una es la función estética, esa es una clave. Todo lo que implica la forma, la compatibilidad con el entorno, la tendencia. Otra es la simbólica, ya que es la habilidad para representar algo, su idea o incluso un significante. Ese serían 2 claves, estética y simbólica. Y la tercera función es la morfológica, ¿cierto? La capacidad de categorizar de acuerdo a funciones. No es lo mismo diseñar, podemos diseñar cascos para las personas, pero no es lo mismo un casco para el minero, para el trabajador forestal, que para un ciclista, pero son cascos, dice uno. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo diseñar un calzado para niños que diseñar un calzado minero. Y alguien te dice, pero si son zapatos. No son zapatos. Ya, esa es la tercera condición de función, la morfológica. Y porque hay variaciones ahí de forma y proceso, de composición sobre todo. Y eso es hermoso porque hace distinciones. Y luego está algo que es muy contemporáneo, que es lo que yo trabajo principalmente, que es la vinculación de la ciencia, la tecnología y el diseño en productos y servicios con especificaciones complejas, ¿ya? Más complejas, ¿ya? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, cuando un estudiante de título nos dice, me gustaría diseñar un dispositivo biomédico para los diabéticos. Ese es un producto de especificaciones técnicas complejas que tiene base científica tecnológica, ¿ya? Y eso nosotros le llamamos la función concurrente, que es la capacidad que tiene alguien en el diseño contemporáneo de liderar un proyecto en el que debe organizar el encuentro de conocimientos de ciencia, tecnología y diseño, o de ciencia, ingeniería y diseño, y todas sus variaciones. Ahí hay una diferencia, porque nosotros, yo hago un curso en la Universidad de Chile, que es un electivo de especialidad, porque nosotros tenemos una malla curricular, en el caso específico, que es 60% obligatoria, el otro 40% el estudiante arma su camino, y para lo cual tenemos que disponerle de muchas asignaturas, ya no le llamamos electivos, le llamamos los optativos de especialidad. Yo hago una específica que se llama emprendimiento basado en diseño, pero no es cualquier tipo de emprendimiento basado en diseño. Tiene 2 partes. El emprendimiento basado en diseño para prestar servicios profesionales de diseño, o sea, un modelo de consultoría que tenemos, ¿ah? Que es algo distinto
de la oficina de diseño o el estudio tradicional de diseño que conocemos. ¿Ya? Es un poquito más compleja la construcción. Y tenemos la otra parte de ese curso que es el emprendimiento de pequeñas unidades productivas. O sea, le estamos hablando al diseñador, ponga usted una fábrica, póngala usted, pero no ponga una fábrica para hacer cualquier cosa. Y no salga a hacer consultoría de diseño para hacer cualquier cosa, sino que salga a ejercer el emprendimiento basado en ciencia, tecnología y diseño, que es una mezcla que hoy día obliga, ¿cierto?, a una educación concurrente, que es algo que no teníamos antes, no teníamos tan consciente. Entonces, cuando trabajamos sobre las 4 funciones, hay que mirar esas 4 funciones en función del contexto en el que aterriza. Entonces uno se hace la pregunta, ¿para quién yo preparo a esta gente? ¿Lo preparo con un fin local, así de país, de un fin regional, continental, o los preparo globalmente? Ese es un desafío. Y hay carreras que de repente te dicen, no, yo quiero ser más técnico industrial. Ah, ya, pues entonces de las 4 funciones, la morfológica y la concurrente van a tener un peso más importante que la creativa y significante, la estética y significante, ¿cierto? O la simbólica y la significante. Y hay otros que te van a decir, no, es que yo tengo 2 o 3 menciones específicas y hay una que es más conceptual. Ah, porque se está dando también eso. Vuelve a estar... nosotros tuvimos que implementar 3 salidas. Tenemos diseño industrial y de servicios, tenemos diseño de visualidad y medios, y tenemos diseño a secas, así como a secas, como alguien que quisiera no hacer título profesional, terminar la licenciatura, seguir un posgrado y situarse como investigador. Entonces entonces para eso entonces hay que equilibrar esas 4 funciones, que es lo que yo he estado estudiando últimamente en las mallas curriculares. Cómo esas 4 funciones, estética, simbólica, morfológica y concurrente, se mezclan en qué porcentaje para que efectivamente sea equilibrado con respecto al, ¿cómo le llamamos? El perfil de salida, ¿cierto? El perfil de salida, el perfil de egreso, justamente. Esa es la vuelta, digamos. Esa es la vuelta que le damos. Gracias, Félix, súper aclarado. Está ofrecida la palabra para quien quiera hacerle pregunta a Félix, por favor. Todas las preguntas son buenas. Yo les pregunto entonces, mira, yo les pregunto, Benjamín Muñoz, ¿estás por ahí, Benjamín? Espera que actives tu micrófono. Benjamín, ¿estás por ahí? O... Disculpa, ¿puedo hacer una dale. pregunta? Sí, por favor, dale. Disculpa, que aprovechando un poco cuando mencioné el diseño sensorial, ¿se podría tener como un referente o algún caso de experiencia propia? Igual que mismo conocimiento como de la ingeniería Kansei, que igual se deriva como el diseño. A ver, repíteme la pregunta, que no te entendí bien la primera parte. Cuando mencionó como el diseño sensorial, especificó Sí. un poco que es una nueva tendencia. Si podrías explicar alguna experiencia personal en cuanto a un producto que he tenido que hacer, derivado como ejemplo del diseño sensorial, y ya teniendo como un poco conocimiento como basado en la ingeniería Kansei, del japonés, en cómo la sensibilidad de eso. Más allá como si fuera una experiencia personal. Tiene 2 partes la pregunta. La primera tiene que ver con lo sensorial del diseño. Una cosa interesante que es una tendencia mundial ya en los últimos años. Se habla del diseño emocional por un lado y el sensorial por otro lado. Eso ya está súper instalado. Curiosamente, la persona que más sabe de esto también estudió en nuestra escuela de diseño de la Universidad de Valparaíso. Rubén Jacob es quien tiene los más amplios estudios de la emocionalidad del diseño. Resulta que cuando hablamos de lo emocional y sensorial, estamos hablando de productos y servicios que tienen un contacto con el usuario, que de alguna manera le genera una proximidad con cierto feeling, con cierta sensación positiva, ¿ya? No es lo mismo enfrentarse que un adulto mayor. Aquí hay un ejemplo práctico que lo que me pregunta y después le respondo lo de Kansei que también preguntó. Un tema importante es que cuando de repente diseñamos un
tótem, un tótem para pedir hora en un consultorio, en un gran centro clínico como un hospital clínico, una clínica específica, un centro médico como Integra Médica, Red Salud, los clásicos, ¿cierto? Las personas se aproximan a ese producto con miradas que son generacionales. Ese es un tema. Entonces resulta que el producto que se diseña, lo normal y por defecto, va a tener una relación más directa con el usuario menor de 35 años, que es el que está acostumbrado naturalmente a lo touch, a lo digital, a entender el lenguaje, la interfaz. En segunda medida, se va a relacionar de manera algo dificultosa con los que tienen 36 hasta 55 años como yo, incluso 60, nos va a costar. Y en tercer lugar, va a haber un grupo sobre los 60, que hasta bien avanzada edad, que van a tener hartos problemas para relacionarse con ese producto, con ese tótem donde uno aprieta botones touch que no están, y a veces marca el número, a veces no. Entonces, uno de los desafíos en ese sentido es cómo hacer que ese tótem, que siga siendo funcional, o sea, que morfológicamente siga funcionando, haga efectivo lo que dice que va a hacer, pero que de alguna manera la aproximación sea mucho más sensorial, sea mucho más emocional, no importando el corte de edad que se tiene. Ese es un desafío, ese es un tipo de solución. Entonces, ahí entramos, por ejemplo, a compararlo con la robótica. Existen varios tipos de robótica. Está la robótica industrial, así a secas, ¿cierto? Que está libre de todo, emoción, sensación, sobre todo. Pero está la robótica médica, que la robótica médica tiene que tener una fuerte carga emocional sensorial para no ser un elemento agresor o distractivo dentro de la operación médica. Hubo algunos ejemplos ahora, robótica médica que se instaló en algunos hospitales públicos aquí en Chile para suplir algunas cosas de información y se pudo medir la respuesta afectiva que tiene el usuario con él. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Lo sensorial, lo emocional, que podemos aplicarle al diseño tiene que ver directamente con la respuesta afectiva que el usuario puede dar, ¿ya? Entonces, no es lo mismo llegar a instalar un tótem de autoconsulta a sabiendas que, por ejemplo, en un CESFAM, en un centro de salud familiar del Servicio Público de Salud, el 60%, 70% de los usuarios tiene mayor de 65 años, ¿no? Entonces, no va a andar eso. No sé si han ido alguna vez, pues. ¿Se han fijado cómo finalmente hay que ponerle a un humano asistente? Mire, apriete aquí, escriba acá, haga esto. Ya, ahí entonces cuando el diseño emocional sensorial no logra entrar en sintonía con la afectividad del usuario, entonces eso está condenado a tener un asistente humano, si eso lo hemos visto hasta el día de hoy. O en muchos lugares de afluencia público, los mismos funcionarios del local le pegan papelitos escritos a mano, apriete aquí, le marcan con lápiz. Eso quiere decir que el metro pasa eso. En el metro, ¿para qué decirle, cierto? En la línea nueva, porque... claro, porque está desprendido de la atención de público. Entonces, ahí todavía falta harto por aprender. Esa relación sensorial, emocional que el diseño tiene versus la afectividad del usuario, que eso tiene que ser un match. Es lo mismo que pasa con el diseño de identidad corporativa, ¿cierto? Que a los diseñadores nos contratan para diseñar una marca y construir esa coherencia entre lo que quiere decir la empresa y la imagen que queda retenida en el público. Entonces, cuando eso es incoherente, que es lo que pasa con el diseño emocional sensorial versus el afecto del usuario, entonces quiere decir que todavía nos falta harto por crecer. Y la pregunta sobre Kansei, ¿qué me hizo? Bueno, Kansei es un método, ¿cierto?, que permite utilizar la sensibilización de los sentidos. O sea, en realidad, valga la redundancia, sensibilizar sentidos. En realidad lo que apunta es que a ciertos productos que utilizamos, ciertos servicios que utilizamos, estimulen fuertemente nuestros sentidos. Los japoneses son los que inventan, obviamente, la robótica médica.
está espectacularmente retratado en la película Grandes Héroes, donde el joven, en la película animada, donde el joven crea un robot médico inflable, blanco. No sé si alguien la pudo haber visto. Ahí está retratado perfectamente. Y si alguien quisiera ver la relación del producto con la sensación y la emoción, un gran ejemplo es Ratatouille. Ahí el mundo de las emociones y los aromas para que el que cocina y el que come, ahí está muy bien retratado. Entonces, eso prueba que todavía nos falta para avanzar decididamente a lograr hacer diseños emocionales que entren en el afecto de las personas. Todavía nos falta en ese sentido por crecer. ¿No? Gracias por la respuesta. Chicos, te ofrecí la palabra para el que quiera participar. Todas las preguntas son bienvenidas, todas son interesantes porque te permite a nuestro invitado poder profundizar en algunas cosas. Le pregunto yo, Yesharel Álvarez, ¿estás por ahí? Hexarel, que pueda activar su micrófono. Mire, Valentina Saldivia, que puedan activar su micrófono. ¿Están por ahí? Las chicas, participen. Es una oportunidad. Luciana Soto Quinteros también está por ahí. ¿Estás por ahí que puedas activar tu micrófono? Sí, aquí estoy. Mira, yo te pregunto a ti. Luciana, ¿qué te parece lo que escuchas, que te hace sintonía con lo que vives, con lo que practicas, con lo que realizas? Pero no como una respuesta académica, sino que más de sensación de piel. ¿Con qué te quedas? Sí, en verdad me parece súper interesante porque opino igual lo que estaban diciendo al principio de que el diseño va al futuro. No se centra en el pasado, sino hay que buscar una manera de ser innovador y de buscar una manera nueva y diferente de comunicar las cosas. Igual como lo que comentaban ahorita de que también tiene que ser como algo más sensorial, estoy completamente de acuerdo con eso porque muchas veces tratamos de hacer las cosas como muy profesional y muy cuadradas y dejamos a un lado como el lado humano y como que no nos centramos tanto en eso. Claro. Y me parece excelente porque igual, como decían al principio, en el futuro todo va a ser, o sea, todo se va a ir digitalizando más y vamos a ir perdiendo ese lado humano y es súper importante centrarse en eso también, no dejarlo a un lado a pesar de que vayamos evolucionando como especie. Claro, gran tema como lo plantea ella, justamente. De qué manera nos desafiamos de que estas tendencias que nos parecen tan tecnológicas o de transformación, seguimos manteniéndolas dentro de una condición humana de lo que realizamos. Le quiero preguntar a Fernando Buccioni. ¿Estás por ahí, Fernando? ¿Que puedes activar tu micrófono? Sí. Hola, Fernando. ¿Qué te hace sentido de lo que exponemos y discutimos acá? ¿Con qué te cuadra lo que has visto? No, lo que me cuadró fue un inicio de cómo la ciencia ha estudiado igual sobre el diseño, que tiene importancia para darnos incluso unas ideas en el futuro y ayudarnos, entre otras cosas. Perfecto. ¿Y te hace sentido con tu idea, porque estás en la etapa formativa, estás tratando de armar tu cuento hacia el futuro? ¿Con qué te hace sentido con esa parte más vocacional, formativa que tienes? Pues cómo avanzaría en el futuro, ya que gracias a la ciencia pudimos realizar los productos, ya que gracias a la ciencia no ocurre algo como descubrir virus, etcétera, etcétera. Y también ayudarnos a cómo elegir bien los productos y de esa forma ayudarnos en un futuro mediante la tecnología, cómo va a funcionar en un futuro. Y de hecho el diseño de la tecnología funda muy bien, de hecho. Sí, cierto, es un tema, es un desafío muy importante para el diseño. Fernando, ¿de dónde nos acompañas tú físicamente? ¿A qué se refiere? ¿De dónde estás físicamente tú ahora? Estoy en mi casa acá en Viña. Muy bien, muy bien. Bastián Cruzat levantó la mano. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Yo quería un poquito así como volver a un tema anterior, que era sobre estos procesos innovativos y sobre las nuevas normalidades.
Y me gustaría, no sé si, recibir su opinión con respecto a qué tan frágil es la posición, por ejemplo, ya tanto sea de materiales, productos o procesos, en esa posición de de nuevas normalidades, puesto que siento que igual son frágiles, dependiendo del contexto en que se encuentre y dependiendo de la sociedad. Entonces me gustaría saber más o menos su opinión al respecto. Sí, hay que entender cómo funcionan las tendencias. Las tendencias tienen 3 niveles, o se son caracterizadas en el escenario sociocultural, o sea, cómo finalmente se instalan, y hay 3 niveles. Primero, las tendencias son percibidas o utilizadas por una élite que comprende, por un lado, intelectualmente algo y lo utiliza, y por otro lado, económicamente también puede pagarla. Esa es la primera vuelta. De a poco la tendencia pasa a un segundo estado, cuando las tendencias entran en un espacio de comunicación social, o sea, empiezan a extenderse su campo. Ese es el segundo estado. Y el tercer estado es cuando las tendencias ya se hacen sociales, es decir, dejan de ser tendencia y pasan a ser masivos, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de las tendencias, lo normal, y es un problema que tenemos con el diseño en Iberoamérica, en Latinoamérica sobre todo, dentro del contexto iberoamericano, en Latinoamérica sobre todo, es que está asociado el buen diseño a un alto costo. No solo un alto costo de precio final para el consumidor final, sino que un alto costo de desarrollo. Ese es un problema, ¿ya? Y hemos mirado muchos modelos, el movimiento de la democratización del diseño de los países escandinavos, pero llegar a mirarlos tanto es llegar a envidiarlos, ¿ah? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que encontrar cómo podemos, es un desafío también proyectual, ¿cómo podemos hacer a menor costo un impacto positivo masivo con que el producto de diseño puede llegar a tener? ¿Por qué? Porque sigue siendo, muchos productos del diseño siguen siendo sostenidos por una élite que le identifica culturalmente o intelectualmente y puede pagar eso. Y sigue siendo un déficit llegar a capas socioeconómicas más desmejoradas con el buen diseño. Sigue siendo una relación en Latinoamérica muy compleja porque les sigue dando a los de menor condición socioeconómica diseños de no tanta calidad ni de mejor performance que lo que recibe aquel que puede pagarlo. Es entonces la primera dificultad que nos encontramos en ese sentido. Entonces las tendencias se instalan, hay que seguirles la secuencia, se instalan como un fenómeno, primero elite, y luego se instalan como un fenómeno comunicacional y finalmente se transforman en un proceso más bien complejo. Siempre lo cuento con la historia del punk. ¿Ah? El punk tiene una historia muy interesante porque el punk hoy día es un objeto de consumo, o sea, es un producto que se vende. Pero que no está en su origen. El punk es una actividad contestataria en la mitad de los 70, al inicio de los 70, de los jóvenes contra la idiosincrasia decimonónica de las élites inglesas. Eso es, ¿cierto? Y al principio un movimiento contestatario a través de la música y las artes, y en segundo lugar en la moda. Y Vivienne Westwood, una diseñadora, como manera de protesta, toma la falda inglesa, la clásica falda de tela escocés que usan los hombres exclusivamente en Inglaterra, con un afán ceremonial tradicional, y la convierte en una minifalda y se la pone una mujer, obviamente. Y eso es un pecado social gigante, y es una escena contestataria gigante, ¿cierto? Y eso que deviene en un aparato comunicacional de queja, ¿cierto? Termina convirtiéndose en una falda de supermercado. La compramos. De hecho, se las compramos a las colegialas, ¿cierto? Es decir, esa es una tendencia, así se mueve una tendencia. Primero es elítica, intelectual, luego social, comunicativa, masiva, y finalmente termina o convertida en un ejercicio de arte o termina convertido en un producto de mercado. Lo cuento además con este otro ejemplo, ¿eh? El K-pop. Yo me imagino que varios aquí les gustará o seguirán el pop coreano, ¿cierto? La nueva identidad global del mundo. Hay que entenderlo claro, ¿ya? ¿Por qué la nueva identidad global del mundo?
porque los coreanos, los músicos coreanos lograron arrebatarle esa identidad al pop norteamericano. ¿Ya? Murió, el pop norteamericano murió y se instaló el pop coreano. Pero habría que preguntarse, ¿eh? ¿Es una gran obra musical o un producto muy bien diseñado? Es una pregunta. ¿Quién me puede responder la pregunta? ¿Es una obra musical o es un muy buen producto diseñado? ¿K-pop boy band o K-pop regular? Porque existen varios tipos. Dependiendo de la zona. El K-pop boy band es un producto. El J-pop, Te el metiste en... Te metiste en un tema ahí. Pero lo que se llama como K-pop usualmente siempre es boy band y eso ya es producto. Es un producto, ¿cierto? Muy bien diseñado. Muy bien diseñado. Incluso sus vidas está diseñada, sus redes sociales. Sí, estoy de acuerdo. Aunque, Dominique, por favor. Dominique. Aunque yo de los 17 que estoy con el K-pop, o sea, ya llegó a Chile ya cuando yo tenía 17 años, ya tengo 33. Sí. Así que hace varios años BTS hizo como que salió, ya que los de otros grupos abrieron como una puerta y ellos aprovecharon esa instancia y ahora se posicionó. Entonces sí, para mí sí es un producto. Hay que ahí va todo controlado. Ahí va controlado su lenguaje, su vestimenta, inclusive lo que tienen que decir. Hay cosas que tienen netamente restringido. Hay que considerar algo. Y vuelvo al escenario a la lógica del escenario sociocultural que les explicaba, que es donde finalmente los diseñadores trabajamos. Hay que considerar algo del mundo asiático, sobre todo de Corea, Japón, principalmente. Hay una clave ahí muy importante. Ellos son los reyes, los máximos exponentes de convertir a un producto, hoy día, desde los 80 en adelante, a convertir a un producto en un fenómeno mundial. No importando si es música o lo que sea, no importa, más allá de la discusión musical, producto que les planteaba, que era, tenía veneno mi propuesta, tenía veneno. Más allá de eso, los asiáticos son los más grandes artífices de la construcción de la identidad del producto contemporáneo como fenómeno global. My First Sony, por ejemplo. Hello Kitty, por ejemplo. ¿Sigo? Betacam, VHS, son capaces incluso de un sistema, convertirlo en un sistema electrónico, convertirlo entonces en una categoría. El equipo de música, la radio cassette clásica, el personal estéreo, el 3 en 1, hasta llegar al equipo contemporáneo de India. Ellos son los más grandes artífices de la concepción del producto como un fenómeno de identidad global. Entonces, que haya pasado esto con el K-pop no es raro, porque ellos era parte de su entorno sociocultural en el que los diseñadores se desempeñan. Les dejo la inquietud. Matías Sánchez levantó la mano. Volviendo a lo que estaba explicando antes de las tendencias, ¿cómo usted, así que su opinión referente a todas estas tendencias que se han impuesto ahora por la contingencia a muchas empresas, cree que varias de estas se mantengan luego de que se acabe la contingencia? Sí, mira, ese es un gran tema. Hay que pensar algo, mira, la educación ya se estaba convirtiendo en demasiado digital antes de la pandemia. Esto solo vino a acelerar el proceso. Yo pienso que así como hoy día hacemos clase universitaria de esta manera, yo creo que gran parte de esto se va a quedar. Lo hemos conversado, se habla en los senos universitarios, que en el caso particular de la educación de los diseñadores, dicen, bueno, hay una treintena, un 30% de ramos que son teóricos. Bueno, eso que el profesor lo ve de su casa online. Y para taller, para el ramo de laboratorio, prototipos, maquetas, ahí sí que vengan los estudiantes. Entonces, en el futuro a lo mejor deberían haber no semestres, sino que trimestres. Y el estudiante viniera presencial 3 meses al año nomás, a hacer taller, maquetas, prototipo intensivo, y los otros 6 meses desde su casa. ¿Se imaginan el impacto económico? Alguien que, por ejemplo, viene de Puerto Montt a estudiar a Valparaíso o Viña del Mar, a lo mejor en realidad va a venir a pagar pensión 3 meses al año y no 10 ni 11. Es un cambio, ¿eh?
¿estaremos preparados para esos cambios? Hay que pensar que lo otro que se va a quedar, que ya está súper instalado. Yo estoy trabajando con FOSIS y los emprendedores justamente en los mercados virtuales. Se llama CiberFOSIS, de hecho se llama. Eso ya está instalado. O sea, los chilenos ya nos acostumbramos a pedir las cosas para la casa, más allá de la pizza o el sándwich. Ahora ya nos quedamos instalados con que las cosas pueden llegar acá. La pregunta es, ¿quién nos va a traer las cosas? Se sabe que el empresario grande se demora. Es lento, cobra por todo y cuando las cosas no llegan, no te devuelven la plata. Porque tú te relacionas por teléfono con un bot, no con una persona que te atiende. ¿Ve? ¿Quiénes se van a imponer entonces? La empresa de menor tamaño. Es más flexible, no tiene que pedirle permiso a tantas personas para hacer cambio e innovación, es capaz de adaptarse rápidamente, es capaz de atender humanamente. Entonces, es lo que yo veo que podría llegar a pasar. Dominique, por favor. Pero el microemprendimiento igual está a la intemperie en estos momentos por el tema de la cuarentena. Absolutamente, absolutamente, sí. Yo como microempresaria tengo material, gracias a Dios tengo material, pero ahora, por ejemplo, con no, estamos apoyando al microempresario, solamente con los envíos, pero nos quitaron lo que son los suministros. Entonces vamos a quedar en un momento estancados y vamos a tener que esperar. Mira lo que hemos estudiado, porque yo estudio la microempresa desde el año 2007, llevo 14 años con estudiando la microempresa y sus procesos. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Más allá de la pandemia y la pérdida del material, estamos pagando el costo de la adaptación. O sea, los primeros que estamos participando hoy día, como tú, estamos pagando este costo de adaptación a esta nueva realidad, que es común, siempre pasa. Y solo pocos van a salir vivos. De hecho, han muerto, suena cruel, pero han muerto muchos emprendimientos de diversos tamaños en este último año, más que por la pérdida del cliente, es por la inhabilidad de adaptación. Lo tenemos estudiado. Los emprendedores sub-35 se adaptaron más rápido a la tienda virtual, al concepto de atender virtualmente, porque nacieron virtuales, nacieron digitales. El emprendedor de 36 a 60 le está costando, porque yo estudié incluso en la universidad sin computadores, a nosotros nos cuesta. Y el sobre 60 ya tiene problemas consistentes. Entonces, hay un corte de edad de generación y formación anterior a esta contingencia que provoca un costo de adaptación. ¿Ya? Independiente de lo que comenta Dominique de la provisión de materiales, es independiente a esa parte. Eso ya es un caos en sí mismo, que no hay materiales, pero efectivamente. También hay otro. Hay otro, pero lo digo no, porque también tengo personas cercanas que también tienen su microemprendimiento. Pero por ejemplo, esas pequeñas pymes que ya su trabajo es económico, ya es a precio mucho más accesible para todos, tampoco están siendo, ¿cómo decirlo? Tampoco están comprando los usuarios, no hay consumidores, debido a que el costo del envío, porque ya no se puede entregar, juntarse en una parte, entregarlo, le está costando también su trabajo, debido a que alguien no va a estar pagando lo mismo que le sale, o inclusive más, por sector, un envío para que le llegue un producto que sale mucho más barato que lo que pagó en el envío. Ese es un tema interesante, gran acotación que hace Dominica, ese es un tema. Es parte de, hay dos cosas que se están mezclando acá, son tres en realidad. La contingencia actual, que tiene dos entradas, la escasez de materiales, por un lado, para fabricar o producir, y la escasez económica del cliente, esa es otra variable que está instalada, ¿ya? Eso es de escenario. Pero cuando vamos al emprendedor mismo, ¿cierto? Vamos a encontrar categorías diversas de adaptación y que estamos pagando el costo en este año y medio, y a lo mejor todavía va a pasar un tiempo más, estamos pagando el doble costo de que por un lado el emprendedor se adapte a esta nueva realidad y por otro lado el cliente se adapte también a esta nueva realidad. Recuerda esto, cuando comprábamos una pizza, que era lo normal que nos llegaba a la casa, lo más cotidiano, nosotros no pagábamos el envío estaba incluido en el precio y a lo más dábamos una propina y muchas veces ni la dábamos.
Así nomás, ni la dábamos, ¿cierto? Ya. De a poco ahora el cliente se ha ido dando cuenta que la logística y la distribución tiene un costo y todavía nos queda tiempo por aprender quién paga eso. Si yo evidentemente me piden un objeto que les vaya a dejar y yo vendo teléfono y valen 180 lucas, se lo voy a dejar gratis porque podría no tener costo para mí. Pero si yo vendo lápices y me dicen, no, mándame un lápiz Bic de 30 pesos, no le voy a cobrar 3 lucas por el envío. Entonces, hay todavía un gap, un gap, dicen los gringos, un espacio indefinido en este proceso de aprendizaje que de alguna manera alguien o el emprendedor o el cliente estamos pagando el costo de la adaptación a esta nueva realidad. Eso es lo que está sucediendo. Pero es interesante desde el punto de vista del diseño estudiarlo, porque recuerden que una parte esencial de nuestros estudios son estudiar el comportamiento de los usuarios. Sin ninguna duda. Y ponte tú, en estos últimos años, yo tengo amigos que son diseñadores de envases y embalajes, se dedican a eso, y han tenido más pega que en los últimos 10 años tratando de resolver lo que las empresas les están pidiendo. Oye, chicos, en el chat. Sí. Disculpe, la pregunta acá, ¿no? Es que en verdad con todo lo que menciona igual coincido, pero no primero deberíamos acercar como a la sociedad esa factibilidad tecnológica. Ahora se ve como más una obligación más que una necesidad real, entonces en cierta manera se genera como esta segregación, de hecho como esta gentrificación en la sociedad. Igual diferenciar por rango de edad, sí, está bien, pero de hecho te condiciona mucho lo que tú puedes hacer como posibilidad. Y si uno pone en el caso, también hay grados donde... Pero sí puede ser un privilegio, quizás puede solucionar cosas, pero se hizo muy brusco y no se hizo una gestión previa como para que fuese más cómodo. Se entiende que en países como tercermundistas es mucho más fácil el acercamiento, pero quizás en Chile no está a esa disposición, es muy centralizada. Por ejemplo, si uno se ve en Santiago, funciona bien, pero Santiago es un hoyo que todo condensa y todo recae en el mismo. Pero en otras regiones... Estoy de acuerdo. Claro, pero también es un periodo, como dice Félix, de adaptación que va a tomar un tiempo. La palabra misma lo define, aptar, hacer más apto, ¿cierto? Y eso va a tomar un periodo. Yo quería, en beneficio del tiempo y sin abusar del nuestro invitado, esta conversación está muy interesante, la charla fue magnífica. Creo que nos ha servido mucho, pero vamos a tener que detenerla, así que si tienen las últimas consultas para ir terminando, y agradecerle a Félix su generosa disposición, ¿no es cierto? Si les quedan algún par de preguntas, con eso estaríamos terminando. Y lo vamos a dejar invitado en otra oportunidad, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Porque a mí me parece que fue muy ilustrativa. También tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que pretendemos nosotros como escuela. Quiero agradecer también a nuestro jefe de carrera, ¿no es cierto?, que apoyó estas iniciativas. No nos equivocamos, porque es digamos, la puesta inaugural. Como yo conocí a Félix, podríamos decir en buen chileno, era una sandía calada para mí. Así es que muy agradecido, Félix, ¿no es cierto? Y también a Alan, ¿no es cierto?, por haber apoyado esta iniciativa y encontrarse presente con nosotros también. A todos los alumnos que asistieron a esta charla. Chicos, voy a hacerla del malo, pero podríamos estar conversando toda la tarde, pero tampoco hay que abusar del tiempo de nuestro invitado. Nosotros tenemos otras actividades también académicas a continuación. A todos los alumnos que participaron, alumnos y alumnas, a todos los colegas, a todos los docentes que estuvieron en esta magnífica ilustrativa charla. Yo me despido, ¿cierto? Nuevamente agradecido de nuestro invitado que con tanto entusiasmo no tuvo el inmediato interés en participar y preparar esta charla. Félix me hizo llegar el PPT, ¿cierto? Que se lo haré llegar a nuestro director para que disponga de él, digamos, para lo que estime conveniente. Y está muy en sintonía, con esto termino,
con lo que hemos venido con nuestro consejo de carrera, ¿no es cierto?, revisando sobre el futuro de los programas de estudio, ¿no es cierto?, y la mirada más proyectada de lo que debe ser nuestra actividad. Así que yo, agradecido, ¿no es cierto?, de todos ustedes, me despido y nos encontraremos en otra jornada como esta, tan interesante como esta, que estamos preparando ya para el mes siguiente. Alan, quisiera culminar esta reunión tú. Sí, bueno, gracias Javier. Bueno, agradecerle al taller de segundo año que organizó esta actividad. Ya se nos van a ir sumando los otros talleres con la organización de sus propias charlas. Y nada, voy a agradecer mucho a Félix. La verdad, como decía Javier, muy interesante todo lo que expuso. Y muy interesante también por el momento en que nos encontramos nosotros en este proceso de rediseño curricular, ¿no es cierto? Ajustes curriculares, como uno quiera llamarlo. Así que, nada, pues nos ha servido mucho. Muy interesante el ver estas miradas refrescadas del diseño en el futuro. Nos valida muchas cosas, ¿no es cierto?, de exploraciones que habíamos iniciado ya hace algún rato. Así que nada, puedo agradecerle nuevamente, Félix, y también a todas las personas que asistieron acá, que se dieron en este momento para escuchar esta exposición. Así que nada, pues, creo que estaremos en contacto, Félix. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, gracias a todos por la atención. Me gusta el debate, se generó debate y despertaron con el K-pop, que me di cuenta al tiro, se produjo un desbarajuste ahí. Ahí te metiste en un lío. No, yo tengo una presentación de 20 diapositivas que solo hablo del diseño y el K-pop, les gustaría mucho tenerlas, así que quien la quiera tener, les dejé mi correo electrónico ahí en el chat del Zoom, y también está mi correo para lo que necesiten. Si alguno de los estudiantes me quiere escribir una duda, ¿cierto? Me escribe nomás, yo siempre contesto en la medida de lo posible todo. Félix, gracias por la invitación. Un afectuoso abrazo para ti y muy agradecido nuevamente por esta oportunidad que nos diste de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Al taller 3 los espero en el aula. Allá nos vemos.